sin rodeos, análisis, entrevistas y opinión. Con Haroldo Sánchez, una producción de Factor 4. Gracias por estar una vez más acompañándonos en este programa, que como siempre lo que tratamos es de tocar temas de interés de este país, de la sociedad, de las comunidades. Hoy vamos a hablar de algo vital en la vida del ser humano, como es el agua. Y no solo del ser humano, ¿verdad? También de los animales, las plantas, de la misma naturaleza. Un elemento tan vital que tenemos ya en la actualidad muchísimos problemas con él. O sea, el agua se ha convertido en una fuente que escasea, no solo en los hogares, podemos hablar de la contaminación de ríos, del lago, del desvío mismo de los afluentes, ¿verdad? Y para tocar este tema, pues me acompaña David Paredes, él es de la Red Soberanía Alimentaria. Y vamos a platicar porque hace unos días 11 organizaciones de la sociedad civil han impulsado la campaña Sin agua no hay vida. Esto pues bajo la premisa de que el agua es un derecho, no una mercancía. Y para hablar pues de este tema pues ya tenemos aquí a nuestro invitado. David, muchísimas gracias por haber aceptado estar acá con nosotros. Vamos a esperar que en el transcurso del programa pues Romel Loarca también, de la Asociación de Desarrollo Comunitario Serjus, se una a esta charla, pero te doy la bienvenida, David, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, buena tarde, Haroldo, buena tarde a todos los televidentes y escuchas de este programa. Muchas gracias por el espacio y ya dispuestos a poder ampliar ahí sobre el tema cabalmente del agua, ¿verdad? Muchas gracias. Yo quisiera que empezáramos, ¿verdad? ¿De dónde surge esta iniciativa de Sin agua no hay vida? De acuerdo, sí. Fíjate, Haroldo, que habemos varias organizaciones, cabalmente como lo mencionaste, 11 que iniciamos, luego se fueron sumando otras. Tenemos un elemento común, digamos, de lucha cuando nosotros hemos enfrentado el modelo extractivo y cabalmente es el tema del agua. Empezamos a coincidir ahí con las organizaciones con las que nos aliamos de que teníamos, digamos, algún vínculo con la causa del agua, y en este sentido en varios territorios empezamos a tener esas coincidencias, ¿verdad? Desde el norte hasta el sur y desde oriente hasta el oeste. Entonces ahí empezamos a ver que era necesario tratar de llamar la atención con algo tan elemental, y por eso también la sencillez del nombre, ¿verdad? Que sin agua no hay vida, que parte de ahí, digamos, lo elemental del agua, ¿verdad? Que si las fuentes de agua escasean, si el agua empieza a estar contaminada, se empiezan a tener problemas reales ahí con la vida misma, y empezamos a tener ese tipo de afectaciones. Hay otras acciones también que hemos estado desarrollando con defensores y defensoras cabalmente del recurso hídrico, y coincidimos entonces que era necesario hacer un intento más de tratar de hacer como una campaña sobre el tema del agua y que motive a la gente a tener acción sobre esta problemática que estamos enfrentando. Creemos que este problema del agua ya es urgente en muchas regiones del país. Hay serias complicaciones en varios territorios y creímos entonces necesario poner el ojo sobre el agua, y ahí fue que empezamos a trabajar las ideas, a tener grupos de trabajo para ir desarrollando toda esta temática y cómo lo íbamos a abordar, quiénes, y así fue como nace entonces esta iniciativa de esta campaña por el agua, y que nos convocó a varios que coincidimos, como te decía, con algún elemento de trabajo. En nuestro caso, que es la soberanía alimentaria, es un elemento base, y también así coincidió para otras organizaciones que están en la campaña. David, ¿podrías explicarnos a nuestras audiencias qué es la Red
soberanía alimentaria para ubicar el trabajo que ustedes hacen. Sí, claro, con mucho gusto. Pues la red de defensa de la soberanía alimentaria en Guatemala, Red SAG, es una red de 56 organizaciones que trabajamos en todo el país con ejes de trabajo de promover la agroecología, ¿verdad? Que tiene que ver con los sistemas alimentarios ancestrales, sobre todo. Tenemos ese eje de trabajo que es difundir y promover la agroecología, difundir también y promover los mercados campesinos agroecológicos, ¿verdad? O de producción orgánica, y sobre todo hacer incidencia política sobre el tema de las semillas nativas en especial, pero también con todos los elementos que están alrededor de la soberanía alimentaria. Recordar, digamos, que para un sistema alimentario lo básico es en principio la tierra, ¿verdad? El territorio, luego está el agua, que también es muy importante, las semillas es otro elemento, y también los conocimientos ancestrales que se asocian a este tema alimentario. Entonces ahí es donde nos desarrollamos como red, ¿verdad? Hay cooperativas, hay asociaciones, hay ONGs que están trabajando estos temas en diferentes territorios. Estamos en 6 regiones distribuidos en todo el país, ¿verdad? Que es Petén, Verapaces, Oriente, Centro, Sur y Occidente. Y ahí están distribuidas las 56 organizaciones que conforman la red SAG. David, siempre estamos hablando que Guatemala es un país con una naturaleza exuberante. Poseemos bosques, ríos, lagos, y hablamos de la falta de agua. ¿Qué esta contradicción, digamos, que vemos de un país tan, cuando uno lo recorre, sobre todo en esta época del año, todo está verde, y pareciera que pues que el agua no debería ser un problema para nadie, sin embargo lo es? ¿A qué se puede atribuir esta situación? Sí, cabalmente, Haroldo, como lo mencionas, es Guatemala, digamos, somos un país centro de origen de especies, ¿verdad? Un país que estamos entre el listado de 21 países catalogados como megadiversos, y eso es en base, digamos, por la abundancia del vital líquido que hay en nuestro territorio, ¿verdad? Digamos, el agua ya permite, digamos, que acá por nuestra posición geográfica y todas estas condiciones geológicas también que tengamos un país cabal con muchas fuentes de agua, pero es triste cuando vemos la realidad del agua en nuestro país, ¿verdad? Ahí los datos que se dan, digamos, del 93% mencionaba en una entrevista del viceministro del agua, de las fuentes contaminadas, ¿verdad? Y eso, entonces empezamos a analizar las causas y vamos encontrando ahí que el modelo extractivo, digamos, es el que también está atrás del tema del agua, ¿verdad? En este caso se identifica la minería por un lado, ¿verdad? Están las hidroeléctricas por otro lado, y también el tema de la agroindustria, ¿verdad? Los monocultivos también, con un gran interés sobre el agua. Entonces ahí empezamos a ver, digamos, acciones de despojo, acciones de acaparamiento del agua, ¿verdad? Del recurso hídrico, por su importancia. Y esto empieza a chocar con la realidad de los pueblos, ¿verdad? En el eslogan que menciona la campaña se hace referencia a que el agua no es una mercancía, y cabalmente porque la visión, digamos, de los pueblos es ver al agua como un ser sagrado, con propia vida. Y los pueblos, digamos, mantenemos una práctica de mucho respeto, de armonía con el agua, ¿verdad? De incluso platicar con el agua, ¿verdad? Se le da un sentido espiritual muy amplio, y lo triste es ver entonces que este modelo extractivo que impera en nuestro país, donde estamos dominados, como lo denominó alguien, pues la élite depredadora únicamente busca tener el agua para su beneficio. Y ahí encontramos que en todos los territorios donde revisemos hay acaparamiento, hay desvío, secuestro de ríos, ¿verdad? El tema del monocultivo, como lo mencionaba, digamos, en la costa sur ha sido histórico. Ver ahí el sufrimiento de las comunidades que van perdiendo el acceso
al agua, ¿verdad? Para usos domésticos, incluso desde la producción, la transformación de los alimentos y eso, ya la acapara la caña, ¿verdad? Ahí hay un desvío de ríos que se ha denunciado desde hace varios años y no hay una respuesta del Estado en ese sentido. Al contrario, hay en contra de las poblaciones procesos de criminalización y persecución, ¿verdad? Ahí, en este caso, nosotros hay otra red que estamos integrando también que lucha por el agua, que es la Red Sur, y ahí hay un proceso de 4 criminalizados, digamos, que se está siguiendo desde hace 4 años por defender el agua, ¿verdad? Por tratar de liberarla de las presas que hace la caña, y que esto no ha sido posible a pesar de tener todas las pruebas, a pesar de estar todo documentado. No ha habido una respuesta en este caso del Estado, y eso es lo que empieza a complicar, ¿verdad? Porque si revisamos en otros territorios empieza a suceder lo mismo. Ahorita es una réplica casi calcada ahí del tema de la caña con la palma de aceite, ¿verdad? En el norte, digamos, ahí recordamos el ecocidio del río La Pasión, por ejemplo, impune todavía. Hay un mártir ahí de esa lucha, ¿verdad? Que al profesor que asesinaron enfrente del MP, por este mismo caso, ¿verdad? Hay otros ecocidios que se han dado, el río San Román, por ejemplo, ahí también en las Verapaces es otro río que ha sufrido ecocidio, y todo tiene su origen en el monocultivo, y este modelo entonces extractivo privilegia a esta empresa, a las empresas, ¿verdad? Porque no hay justicia, digamos, no hay consulta a los pueblos sobre el uso de los ríos, no hay acceso a información, y eso va complicando, y ahí es donde empezamos a ver precisamente que todo lo negativo que hay alrededor del tema del agua, ¿verdad? Y el interés que hay. Aquí llevamos 36 años, Haroldo, sin construir una ley de agua, ¿verdad? Que mandató la Constitución misma. Está el mandato ahí, pero van 36 años que el Estado no genera una ley de agua, a pesar de que hay innumerables propuestas. Y hay una propuesta que es la 5070 que se construyó con la participación de los pueblos, que está engavetada ahí también, ¿verdad? Y no avanza. Y lo que hace en este caso el gobierno es crear una institucionalidad paralela para legitimar, para legalizar el despojo. Aquí te menciono la creación del viceministerio del agua, por ejemplo, ¿verdad? Ese no tiene sentido, es ilegal, digamos, ese viceministerio, pero es claro una estrategia del empresariado para ir legalizando todos los procesos de despojo que se están dando contra las poblaciones, ¿verdad? Que son cientos de pobladores y comunidades que están afectadas por el tema del agua en todo el territorio. Empezamos hablando de esta campaña de concientización, pero ¿qué es lo que se pretende con esta campaña? ¿Hacia quién está dirigida y qué es lo que ustedes esperarían como resultados de ella? Sí, la campaña tiene varios momentos. Hay varios públicos también que se han definido, ¿verdad? Pero en objetivos generales lo que pretendemos es generar conciencia de la población e incentivarlos a movilizarse, ¿verdad? Alrededor de la problemática del agua, digamos, dejar la apatía que nos ha caracterizado como pueblos, y asumir esta preocupación que debería de tenernos activos, ¿verdad? A todos y a todas, porque sí, ya los problemas que se están generando en áreas urbanas, en áreas rurales, ya son recurrentes, ¿verdad? Cada vez se va agravando más. Hay el tema del calentamiento global y la crisis climática está afectando seriamente, ¿verdad? Hay lugares ya que se están desertificando por la ausencia de agua, otros donde hay más presencia de agua, digamos, afectando también a las poblaciones. Hay una alteración del clima, ¿verdad? Entonces, hay varias fases que comprende esta campaña, pero sobre todo lo que queremos es darle datos a la población, ¿verdad? Darle datos científicos, de gente que está haciendo investigaciones alrededor del tema del agua, que estudian las cuencas hídricas, que estudian las causas de la problemática del agua que estamos viviendo. Y entonces la idea es ir generando foros, por ejemplo, conversatorios. Hemos hecho ya varias acciones de estas, la más reciente que participaron también hay personas que están haciendo lucha por el agua, el Yarna de la Landívar, ¿verdad? Que hacen
monitoreo sobre algunos ríos, nos presentaron un estudio con datos, y la campaña eso es lo que busca, digamos, generar que la población se informe cómo está el tema del agua con datos científicos, va con fundamento sobre todo de organizaciones o instituciones que hacen estas investigaciones, y a partir de ahí tratar de movilizarnos, ¿verdad? Tratar de hacer un frente de defensa nacional del agua, porque creemos que es necesario. Hay varias intenciones también de parte del gobierno. El presidente en febrero de este año convocó a la mesa de cambio climático, a través de la Comisión de Cambio Climático, una mesa para iniciar una nueva discusión de una nueva ley de aguas. Entonces, hay acciones que se están preparando de parte de los depredadores, ¿verdad? Entonces, ahí, como población, tristemente hemos estado desmovilizados, desorganizados, y lo que queremos es, pues, levantar un poco el tema, dar conciencia, sensibilidad a la población, y a partir de ahí entonces empezar a generar acciones de defensa, ¿va? Como te decía, hay varias fases de la campaña. Los foros son una, digamos, vamos a estar generando materiales audiovisuales, materiales gráficos, material radiofónico también, que en las comunidades es importante el tema de los idiomas. Entonces vamos a estar generando también materiales en los idiomas mayas, xinca, garífuna, para que el mensaje pues llegue, ¿verdad? Y ir sumando también a otras organizaciones, que eso también nos ha ampliado la cobertura de la campaña. Va a tener más organizaciones dentro de esta campaña, el mensaje entonces empieza a llegar, pero sí se contempla entonces ir así intensificando acciones, ¿verdad? Hasta llegar a alguna acción de incidencia que nos va a ir marcando ahí el ritmo de la campaña. Estamos platicando con David Paredes, él es de la Red Alimentaria, Red de Soberanía Alimentaria de Guatemala, es el nombre, es Red SAG, que el tema es el agua. Creo que él lo ha explicado muy bien. Hay que tomar conciencia de manera individual, de manera colectiva, de la importancia de defender este derecho. Ya se ha unido a esta charla Rommel Loarca, él es de la Asociación para el Desarrollo Comunitario con sede en Quetzaltenango. Rommel, muchísimas gracias por acompañarnos. El tema pues es preocupante, ¿verdad? En la capital hay diversas zonas que carecen de agua, pero está como esa contradicción que siempre se da, ¿verdad? En zonas populares no hay agua. En zonas donde hay, vamos a utilizar el término, un mejor nivel adquisitivo, ahí nunca falta el agua. Entonces estas contradicciones, repito, que se viven en una ciudad como esta, que creció de manera descomunal. Acordémonos, la ciudad era pequeña, hoy es inmensa, y este mismo problema lo estamos viendo ya en el interior del país. ¿Cuál es la situación que se vive en Quetzaltenango? ¿Podríamos hablar un poco sobre esto? Claro que sí. Bueno, pues antes que nada una buena tarde. Igual hacer referencia, ¿verdad?, de que el tema del agua es uno de los más discutidos y de los más dañados y perjudicados, podríamos decir, en la actualidad. Hago referencia del elemento agua porque desde las comunidades han buscado el cuidado y la protección de las fuentes de agua, pero desde el mismo gobierno o empresas se han encargado de buscar la apropiación, podríamos decirlo así, desmedida del vital líquido. Entonces, bueno, el occidente de Guatemala no es la excepción. Acá también hay proyectos urbanísticos que se dedican pues ya específicamente a vender, ¿verdad?, el agua a través del agua domiciliar y todo, pero también hace referencia que la mayoría de proyectos extractivos para el occidente, en este caso Quetzaltenango, Totonicapán, Huehuetenango, San Marcos y parte del sur también, pues el vital líquido es utilizado ya para la producción de la materia prima, podríamos decir, de muchos de los elementos que utilizan estas empresas. Entonces, si es una empresa extractiva, podemos hablar de una minería de metales, pues utiliza justamente el agua para tener sus embalses y la limpieza de los residuos también, y la contaminación a través de cianuro. Si es una empresa extractiva de materiales de construcción, pues acá la situación también la utilizan. El tema del agua cambia, digamos, en el sentido de que utilizan para lavar la piedra, para utilizarla
en otros insumos también. Entonces, toda el agua se va contaminando de diferente forma y de diferente medida. Entonces, hemos estado pues analizando, acompañando a diferentes comunidades, identificando que el problema del agua para el occidente, como digo, no es la excepción, y que ha aumentado el número de casos de criminalización para defensoras y defensores del agua, de los derechos. Al ver el agua como ese sujeto de derecho, como las comunidades, desde la visión, si lo queremos ver así, como pueblos originarios, se ve el agua no como un recurso, no como algo que pueda explotarse, sino se ve como ese ser vivo, ese sujeto de derechos que es necesario proteger. Y esa protección pues ha llevado a que muchas de las lideresas, muchos de los líderes, pues sean criminalizados, tengan órdenes de captura, y podemos hacer mención de muchos casos ahí de criminalización por la defensa del agua. Entonces, pues las condiciones no son las mejores, y creo que al igual que la ciudad capital en el área metropolitana, pues la apropiación de las fuentes de agua para empresas justamente que garantizan servicios de vivienda a las personas, pues que tienen una capacidad adquisitiva un poquito mayor, pues también generan esas condiciones para que el agua pues se pueda ver como un producto, se pueda ver como algo que se puede explotar, se puede ver como un mercado, si lo queremos ver ya así, que ya tiene un costo bastante elevado, y que en estas condiciones, bueno, estamos en época que recién está terminando pues el periodo de lluvias, pero se viene una etapa en la cual pues ya se viene la escasez para diferentes territorios, regiones, y como digo, acá en el occidente pues no es la excepción. Gracias, Romer. David, yo quisiera que pudiéramos explicarle un poco a nuestras audiencias este tema de la concientización. El agua pues forma parte de la vida misma, ¿verdad? Pero ¿hacia dónde tendríamos que llevar esta necesidad para que se entienda que toda persona en cualquier lugar del país tiene derecho al agua? ¿Dónde podríamos enfocarnos, digamos, en este mensaje importante para las personas? Sí, pues el enfoque cabalmente, Haroldo, es el que da en los conocimientos ancestrales, digamos, de los pueblos, ¿verdad? En este sentido, los bienes naturales son colectivos, de uso colectivo, para beneficio de las familias, y enfocándonos, digamos, en ese sentido sagrado que los pueblos indígenas originarios dan al agua, creemos que ese es el enfoque del respeto que merece el agua, ¿verdad? Y sobre todo también el diferenciar el sobreaprovechamiento que hace en este caso la empresarialidad, ¿verdad? Del tema del agua, de acapararlo, de privatizarlo, es el que está causando estos problemas. Lo mencionabas hace un rato en relación al poder adquisitivo de las personas. Ahí está claro, digamos, acá el agua es dominada por el sector empresarial. Ya lo mencionaba, digamos, en la costa sur podemos mencionar el tema de la caña, del banano, de la palma de aceite. En el norte podemos mencionar también la palma de aceite, la ganadería, en el territorio de Petén, en las tierras bajas del norte. En occidente se ve el tema un poco más de la minería, ¿verdad? También las hidroeléctricas en muchas zonas del país que usan el agua para venderla, y en este sentido entonces ahí vemos que el beneficio del agua es para un sector pequeño, ¿verdad? Y las grandes mayorías empiezan a tener esa necesidad, ese despojo, digamos, porque van cerrando los accesos. Hay casos, por ejemplo, de hidroeléctricas en el norte que ponen las talanqueras, compran los terrenos, digamos, de las poblaciones, digamos, se aprovechan de la pobreza, de la necesidad de la gente, y van teniendo una estrategia de compra de las tierras, y en ese caso se va también la privatización de los accesos a los ríos, por ejemplo, ¿verdad? En el caso de la región Quichí, por lo menos hay varias poblaciones que ya no pueden acceder al río con este monumental proyecto que está construido sobre el río Cabón, que es Renace. Ahí muchas poblaciones ya tienen vedado el acceso
a tomar el agua del río, ¿verdad? A usarlo para sus usos domésticos como lo han hecho históricamente, y creemos que entonces el enfoque que se le debe dar es precisamente que el agua es un bien colectivo, es un bien que debería satisfacer las necesidades de las poblaciones, en principio va de las familias y no de las empresas. Las empresas deberían quedar relegadas a un segundo lugar, y únicamente pues en nuestro país pasa lo contrario, ¿va? Las que se privilegian en este modelo que tenemos de Estado son las empresas por encima de las familias. Ahí en la costa sur hay claros ejemplos de cómo también se dan estas afectaciones a la salud, ¿verdad? Problemas renales, digamos, se van en aumento, problemas de diabetes, de presión alta, que están asociados a la presencia de agrotóxicos en el agua, ¿verdad? De toda esa contaminación que sucede. Y el enfoque, entonces, creemos nosotros, es que el único elemento que nos puede dar respeto hacia el agua es la visión de los pueblos, ¿verdad? Ver al agua como un ser vivo, como un ser dador de vida. Y ese enfoque cabalmente es el que nos hace rescatar los derechos, porque si le damos el enfoque de que es para dar vida en principio, creemos que ahí debería de estar el privilegio hacia las comunidades, hacia las familias, ¿verdad? Garantizar el acceso, no solo el acceso, sino la calidad también del agua que se dispone, ¿verdad? De tener esos controles de las plantas de tratamiento. Por ejemplo, en Guatemala no se construyen plantas de tratamiento, las municipalidades, por ejemplo, en la mayor cantidad del territorio no construyen plantas de tratamiento, ¿no? El agua que nosotros consumimos no es potable en muchos territorios también, ¿verdad? No se potabiliza, y ahí entonces empezamos a tener estos elementos negativos contra las poblaciones que día a día en su cotidianidad ven afectado su derecho humano al agua, ¿verdad? Rommel, mencionabas el tema de la criminalización. Parece que estos últimos gobiernos se han dedicado sistemáticamente a todos aquellos que consideran opositores o críticos o que exigen derechos, a criminalizarlos. Es el intento, digo yo, de acallar a través del miedo. ¿Qué se hace cuando alguien es criminalizado? ¿De qué manera se le apoya para no dejarlo solo? Muy bien. Bueno, pues desde las diferentes organizaciones, y aquí hago referencia a que esta campaña pues está acompañada desde Ceiba, Redsax, Serjus, FEGER, también Madre Selva, CONGECOP y el Bufete para Pueblos Indígenas. Se busca generar un proceso de articulación y alianza para la defensa de la vida de las personas que son criminalizadas. En este caso, pues lo que vemos es que el agua es un derecho y no una mercancía, que es uno de los eslogan que estamos promoviendo desde la campaña. Y la idea es dar ese acompañamiento desde lo psicosocial, desde lo político, desde lo jurídico, al identificar que defender la vida, bueno, defender el agua como ese ser vivo, sagrado, sujeto de derechos, como lo ven los pueblos, pues no es un delito. Incluso hemos llegado a identificar que la mayoría de personas criminalizadas, si lo viéramos desde un punto de vista legal, no se ha logrado individualizar una persecución penal contra estas personas, porque no hay un delito, sino que simplemente es una apropiación, un favor, si lo que quisiéramos ver de una manera pues un poquito más fuerte, hacia empresas, hacia personas individuales de repente, en donde concesionan cuerpos de agua, en donde el mismo Estado ha generado acuerdos gubernativos que no son superiores a la ley, pero que han sido utilizados de mala manera para concesionar ríos, para concesionar cuerpos de agua, para concesionar nacimientos. Y entonces hacemos esta reflexión desde el sentido de decir, las personas que son criminalizadas tienen todo el derecho de defender la vida, de defender el territorio donde han vivido ancestralmente por generaciones, y la idea es justamente cómo hacer valer esos derechos. Entonces el proceso de criminalización pues ha llevado, digamos, un acompañamiento en el cual desde las diferentes organizaciones pues generamos esa articulación por la defensa de los derechos, por la defensa de defensores, y que se logra ver que no es un proceso, como decimos, negativo, sino que es todo lo contrario. No se está defendiendo el agua para una persona individual, se está defendiendo el agua para todas, para todos, y como decimos, ¿verdad? Desde los elementos de la campaña, pues aquí sin agua pues no hay vida, y eso es algo que queremos hacer referencia en esta tarde.
siguiendo esa línea de explicaciones, David, ¿esto se puede agudizar? ¿Hasta dónde podría llegar Guatemala con el tema de la falta de agua? Sí, definitivamente, Haroldo, esto va para peor, ¿verdad? Digamos, a nivel mundial estamos sufriendo de la crisis climática, ya que la hemos estado viviendo nosotros mismos, ¿verdad? Con tormentas cada vez más fuertes que nos dejan más afectación. Ahí el agua en abundancia también se vuelve peligrosa, ¿verdad? Hay ya miles de hectáreas de cultivos que se han perdido a causa de tormentas, y las sequías, como decía Rommel, van a ser más prolongadas también, ¿verdad? Y ahí también la afectación para los sistemas alimentarios se van a empezar a hacer notar. Y entonces, después de la crisis climática que estamos viviendo, también se va a agudizar la crisis alimentaria, ¿verdad? Y ahí el agua es preponderante para la producción de alimentos, y si no tenemos acceso a las fuentes de agua, si las están privatizando, si las están tratando de llevar únicamente para las empresas, ahí hay problemas, ¿verdad? Y ahí no vemos nosotros, digamos, una respuesta acertada del Estado. Mencionábamos la falta de una ley de aguas, ¿verdad? De leyes que protejan también la biodiversidad, no avanzan en el Congreso. Hay una clara agenda regresiva, como se ha estado llamando al accionar de los congresistas, ¿verdad? Donde no vemos que este tipo de leyes como la 5070 que ya existe, que es una ley de aguas construida desde los pueblos también con esa visión de que sea para todos el acceso y la disponibilidad, no avancen, ¿verdad? La nueva ley también de la 6086 que protege la biodiversidad, tampoco la tienen ahí parada, digamos, la Junta Directiva del Congreso, y ahí es donde vemos nosotros que se va a ir agudizando este tema, ¿verdad? Porque no hay una voluntad política clara de nuestros funcionarios en este caso, ¿verdad? No se está tomando muy en serio este tema. En todas las áreas urbanas estamos viendo ya cómo la escasez está haciendo de manifiesto más y cada vez más, ¿verdad? Porque hay una sobrepoblación que se ha estado autorizando para nuevas redes de agua en colonias, en infraestructura que no está autorizada del todo, ¿verdad? Porque no se hacen los estudios de impacto necesarios, digamos, o de la disponibilidad que hay de agua. Y ahí es donde viene el problema también, ¿verdad? Y aparte, este tema de utilizar perversamente el sistema de justicia para criminalizar a las y los defensores también va en aumento, ¿verdad? Ahí podemos ver recurrentemente delitos, digamos, que se imputan a los defensores y defensoras. Por ejemplo, el delito de la ¿cómo se llama? La detención ilegal. Se repite, ya hemos visto este delito repetido en varios procesos de criminalización, cuando la gente lo que está haciendo uso es de su derecho de manifestación, ¿verdad? Ahí hay procesos maliciosos, de una vez casos fabricados, como el caso de Bernardo Cabal, por ejemplo, en el norte, ¿verdad? Que era claramente un caso fabricado para criminalizarlo y sembrar el temor en la población, y que entonces mantengamos el silencio, no nos manifestemos por lo que está sucediendo con el agua. Y ahí es donde vemos que se va a agudizar, sobre todo si analizamos la cooptación actual que hay del Estado, este reagrupamiento, digamos, de los sectores poderosos, combinados con el ejército y los funcionarios corruptos. Ahí vemos que puede haber una agudización de la problemática, porque no hay como una clara línea que pueda favorecer a las comunidades y sobre todo a los derechos de los pueblos a acceder a las fuentes de agua. Rommel, Guatemala se caracteriza, o se nos dice, ¿verdad?, que no logramos la unión, que siempre estamos desunidos, que nos peleamos entre nosotros, pero aquí veo que hay 11 organizaciones que tomaron la decisión de hacer un frente común para esta campaña. ¿Cómo lograron ustedes crear este consenso y esta articulación para empezar a crear este tipo, no empezar, sino influir, digo yo, con este tipo de campañas? Sí, muchas gracias, Haroldo. Creo que la necesidad
hacer una lucha colectiva es lo que genera que podamos encontrarnos como organizaciones. El propósito justamente de la campaña es identificar que desde hace varios años, podemos citar 2016, comunidades y organizaciones se han posicionado pues en todos los elementos de la vida pública, el desvío, el acaparamiento, la contaminación del agua, y esto lo hemos visto por la expansión de un modelo extractivo que no está generando condiciones de vida adecuadas para las comunidades. Si lo viéramos de esta forma, pues la violación constante a los derechos de las comunidades que antes tenían producciones y que ahora pues desviaron o derivaron el río, que es el delito como se tipifica actualmente, la derivación del río hace que ya no llegue el agua a la comunidad, han perdido cosechas, han perdido producción, entonces esto ha generado que diferentes organizaciones, estando acompañando a comunidades desde diferentes territorios, pues podamos encontrar ese elemento común, podamos encontrar ese hilo conductor, si lo queremos ver así, que nos permite pues tener una lucha colectiva. Yo creo que acá no podemos seguir luchando y peleando de manera independiente o individual, sino justamente la fuerza se va a obtener desde el acompañamiento y la articulación de diferentes organizaciones. Quizá en este momento pues ya somos 11 organizaciones, pero la invitación ha estado abierta para que podamos sumarnos más organizaciones, para que podamos integrarnos, para que podamos defender esta lucha que hay por la vida, por los territorios, y que nos damos cuenta que este modelo pues está bien definido. Sabemos que no es un modelo para los pueblos, es un modelo que reproduce prácticas de despojo, prácticas de violencia contra las mismas comunidades, especialmente contra los pueblos originarios. Y entonces esto es lo que nosotros debemos de contemplar, que el equilibrio ecológico y los seres vivos pues tienen el derecho de coexistir, el derecho de vivir, de encontrarse. Y justamente no podemos seguir pensando en un modelo que va a destruir las pocas fuentes de agua, que va a destruir la poca naturaleza que nos queda. Se decía hace algunos años, ¿verdad? Guatemala, el país de la eterna primavera, pero ahora vemos que muchos de los proyectos se han encargado de cambiar el verde natural de los bosques por producciones monocultivistas que desvían y acaparan el agua, y comunidades que están cercanas a estas producciones pues simplemente no tienen acceso a este vital líquido. Entonces la campaña lo que promueve es justamente eso, encontrarnos, articularnos, todas aquellas organizaciones que no tenemos pues la actitud de pelear solas o de luchar solas por el bienestar de las comunidades, sino de ir generando esa fuerza social, esa articulación que nos permita encontrarnos, que permita pues generar esa unidad, el impulso desde las mismas comunidades en el respaldo que hay hacia las organizaciones comunitarias, hacia líderes y lideresas, que promuevan pues ese encuentro, pero como decimos, ante todo, pues identificar que el agua es ese ser cosmogónico que ha tenido la relación con los pueblos y que ha permitido que haya un desarrollo con la visión de las comunidades a través de formas productivas, a través de la conservación, el uso adecuado, viéndolo no como un recurso, insisto, sino como un bien, algo propio, algo de las comunidades, y eso es lo que ha permitido que podamos encontrarnos. David, yo observo acá que el Estado va por un camino, la ciudadanía va por otro, que hay una separación entre las aspiraciones del pueblo con lo que aspiran los funcionarios. Yo quería preguntarte, ¿cuál debería ser el rol de los alcaldes con el tema del agua? Pues sería ahí sí, partiendo, digamos, de tal vez darle el qué hacer a los alcaldes es para beneficiar a sus pobladores, ¿verdad? Beneficiar, digamos, en el sentido de garantizar los derechos, en este caso de alimentación, de derecho al agua, de las poblaciones. Y en este caso el rol que deberían tener los alcaldes es precisamente de protección de las fuentes de agua, ¿verdad? Y en ese sentido tratar de limitar a las empresas a hacer un uso y abuso desmedido de las fuentes de agua, ¿verdad? Y lo otro es también garantizar, digamos, que la calidad del agua de su población sea buena, ¿verdad? Y garantizar también que haya acceso para todos. Tristemente hemos visto cómo también los alcaldes, en este caso muchos alcaldes, ¿verdad? No todos, pero sí muchos,
se prestan al juego perverso de las empresas, y ellos mismos han, a través de estas OMAs que les llaman, ¿verdad?, las oficinas municipales de agua y saneamiento, también generando procesos de que legitiman, digamos, el despojo que hacen las empresas. Ahí no hay, digamos, una clara voluntad de parte de los alcaldes de querer hacer reglamentos, normas, políticas, incluso de municipales para el manejo de las cuencas hidrográficas que tienen en sus territorios. Al contrario, ¿verdad?, que generan estas oficinas únicamente para dar una amplitud de acceso a las empresas y beneficiar, en este caso también al sector privado, que amplía en infraestructura las colonias, digamos, todo el tema urbanístico, ¿verdad?, o de sus propias empresas para poder acrecentar su producción. Y ahí entonces es donde nos encontramos a veces que las mismas municipalidades se prestan a ese juego de falsas consultas que se hacen, no reconocen las consultas que los pueblos hacen. Por ejemplo, aquí se me viene a la memoria la consulta de Cabón, por ejemplo, hace unos años el mismo pueblo de Cabón decidió hacer su consulta de buena fe y fue rotundo el no a las presencias hidroeléctricas en este caso, y que se respetara el agua. Esto no lo reconoció la MUNI, no lo reconoció el gobierno, nadie, y ahí es donde vemos entonces que hay mucho sesgo también de parte de los alcaldes. Muchos alcaldes llegan comprometidos con las empresas que les financian sus campañas también, ¿verdad?, electorales, y creo que eso ya de alguna manera los obliga a ser serviles a ese modelo extractivo que luego ellos cobran la factura, ¿verdad? Y acá puedo mencionar también el caso de las Verapaces, ¿verdad?, sobre todo el río Cabón, con el tema de Renace, vuelvo a mencionarlo, ¿verdad?, donde hay una influencia grande de la empresa con la municipalidad, el mismo Cabón que sigue, ¿verdad?, con el río Oshek también siendo beneficiado, el Estorro, otro lugar también donde se puede ver a las municipalidades que son serviles a los empresarios, a los intereses de seguir viendo el agua como mercancía, y ahí se van violando esos derechos, pero si no hay clara visión, digamos, de políticas municipales que respondan a las necesidades de la población, y en este caso garantizar el acceso al agua a sus pobladores. Bueno, el tiempo realmente, cuando uno toca estos temas tan importantes, no alcanza, pero yo quisiera dejarles a ustedes un minuto a cada uno para el mensaje final a la audiencia. Empezaríamos con Rommel, por favor. Decir que esta es una lucha en la cual pues debemos involucrarnos todas y todos. El cuidado del agua es algo fundamental, y la campaña de comunicación Sin Agua No Hay Vida pues nos convoca a cada una de las organizaciones, comunidades, pueblos a unirnos urgentemente, justamente por la demanda y el cumplimiento del derecho humano al agua y el saneamiento. A través de esta campaña pues lo que buscamos es generar o propiciar algunos cambios ante la imposición de un modelo extractivo que ha beneficiado a unos pocos y que ha afectado a muchas comunidades y a muchas personas. Así es que la invitación queda abierta para que todas y todos podamos sumarnos, y principalmente para que sigamos defendiendo el agua, sigamos defendiendo la vida, sigamos defendiendo los territorios, y que sigamos pues pensando que sin agua pues no hay vida. Muchas gracias, Haroldo. David, por favor. Pues igual hacer el llamado a la población en general, ¿verdad? Realmente este es un tema de conciencia, es político realmente también. Ahí las decisiones que nosotros tomemos al respecto del agua en cualquier momento son políticos también, ¿verdad? Si decidimos seguir comprándole el agua a la empresa o pedir que nuestra agua sea potable, digamos, en los municipios, es un acto político, es reconocer que realmente este derecho nos es violado, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, ahí sí que llamar a la población a la conciencia. Estamos a las puertas de una crisis de agua muy fuerte que se nos está viniendo encima, digamos. Las fuentes cada vez son más escasas, los mismos pozos de agua los tienen que perforar más profundos porque los mantos freáticos están alejándose, digamos, el agua por el mismo cambio climático, y ahí tomemos conciencia, ¿verdad? Digamos, al agua pensamos que puede ser un recurso ilimitado porque hay muchos ríos, muchos lagos aquí en nuestro territorio, pero esto también está siendo afectado, ¿verdad? En algún momento estos ríos, estos lagos,
todo el tema de las aguas subterráneas también va a empezar a afectar seriamente a todas las colonias, a todas las poblaciones de los 4 puntos cardinales, y ahí es donde hacemos nosotros el llamado a sumarse a esta campaña, a tomar conciencia del agua y exigir nuestro derecho humano al agua, ¿verdad? Sobre todo a las municipalidades, al gobierno también, que tiene ahí, como decíamos, algunas políticas que únicamente buscan legitimar el despojo, el acaparamiento del agua y seguir afectando a las comunidades. Entonces aquí pongámonos la mano en la conciencia y agradecer también el espacio que nos dan y seguir también en esta línea de dando los mensajes, ¿verdad? Aquí es una operación hormiga también que tenemos que ir haciendo conciencia unos a otros y ahí diseminando los mensajes es lo que también nos ayuda mucho para que este mensaje llegue hasta donde se pueda realmente. Gracias, gracias a ustedes. Realmente Romael Loarca, él es de la Asociación para el Desarrollo Comunitario con sede en Quetzaltenango, y David Paredes de la Red de Soberanía Alimentaria de Guatemala. Yo lo que les quiero decir a quienes nos escuchan y a quienes nos ven es que estos ejemplos de estos dos guatemaltecos que dan la cara con su nombre, esto es lo que permite que sigamos buscando la Guatemala que todos merecemos, a pesar de las amenazas, la criminalización, la persecución, que esto el Estado es el que la propicia y que aprovechan también algunas empresas que no les importa que las personas que defienden sus derechos les digan y los fiscalicen y les exijan, porque el agua es vital y es un derecho que tenemos todos los guatemaltecos. Les agradezco a nuestros invitados y también a ustedes allá en casa por permitirnos llegar cada semana con estos temas y con estos guatemaltecos, hombres y mujeres que aman tanto este país y que se exponen con tal de que acá brille un mejor presente para todos en general. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Sin rodeos, análisis, entrevistas y opinión. Con Haroldo Sánchez, una producción de Factor 4.